Estamos de regreso en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y junto a Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira analizamos el acontecer político nacional y regional. En el primer bloque hablábamos de la crisis sanitaria que hubo acá y que ha tomado la agenda durante todo el año y probablemente va a quedar mucho tiempo más para seguir hablando de aquello. Pero ahora quisiéramos abordar un poco el tema de lo que ha sido la crisis, y yo diría que es una crisis también que viene de hace bastante rato, que tiene que ver con Carabineros. Vimos, y de eso se cruza también con acusación constitucional al ministro del Interior, a raíz de que yo diría desde hace bastante tiempo, en particular el año pasado, pero también a la fecha, esta situación de que se dicen que hay nuevos protocolos, etcétera, pero yo creo que las imágenes registradas la semana pasada, donde este niño de 16 años, este joven de 16 años, es lanzado al Mapocho, a la canalización del río Mapocho, y principalmente todo lo que vino después, porque llama la atención que imágenes oficiales de parte de Carabineros, entendiendo que ellos hoy día tienen que grabar todas las situaciones donde actúan, por ahí al menos a mí me llama la atención que la razón por la cual este carabinero es destituido es porque andaba con una cámara privada, y en realidad esa sanción administrativa pareciera ser más grave que haber faltado un protocolo o a no haber hecho caso. Son situaciones que también ponen en tela de juicio el liderazgo del general Rosas, pero junto con ello, para muchos, y ahí doy mi opinión brevemente, creo que no da para más. O sea, claramente aquí hay que reformar o tratar de buscar una nueva legitimidad de Carabineros, donde hoy día el 62%, encuesta reciente de los chilenos, desconfía abiertamente de Carabineros, y claramente eso duele porque hace no mucho, Carabineros es una de las instituciones, junto a Bomberos de Chile, era una institución muy reconocida en la población, y en eso hoy día, al menos, las encuestas que hacen centros de estudios que no son ligados a una ideología en particular, porque estamos hablando de las encuestas que también el gobierno encarga, dicen que en verdad los chilenos hoy día reconocen que Carabineros no cuenta con la adhesión de antaño. Hernán, sé que te tienes que retirar pronto, así que parto contigo para después seguir con Eduardo y Gabriel. Sí, gracias. Mira, la crisis de Carabineros, sinceramente, yo no lo veo, creo que es grave. ¿No ves una crisis? No, por supuesto que no, una crisis inventada por parte de ciertos sectores que quieren que Carabineros ande con pistolas de corcho, digamos, con rifle de corcho, con cibote sillón para que... Oye, Hernán, para poder un poco agudizar, porque es cierto, es injusto decir Carabineros cuando Carabineros son los que están en retenes, son los que están en sectores rurales, digamos las fuerzas especiales de Carabineros, como para poder también acotar donde hay un problema, porque hay Carabineros que efectivamente hacen labores de frontera, de patrullaje, que están en otro tipo de despliegues, pero pareciera ser que hoy día el principal foco tiene que ver con fuerzas especiales de Carabineros, ¿no? Sí, ahí tampoco hay crisis. Sí, bueno, ahí es bueno empezar a acotar este tema, ¿cierto? Efectivamente, por tanto, el juicio no hay una crisis de Carabineros, ¿ya? No existe. Carabineros, mira, yo estaba viendo un programa, a mí que me gusta ver programas más antiguos, ¿cierto? Estaba viendo un programa del año 90, almorzando en el 13, y se hablaba de la situación precisamente de Carabineros, ¿cierto? De cómo los Carabineros, ¿cierto? Tenían, que en esa época, el gobierno de Patricio Aylwin sacaba a los Carabineros y los usaban de represión y de derechos humanos. ¿Ya? Patricio Aylwin sacaba a los Carabineros, ¿cierto?, por las manifestaciones que habían, y se cuestionaba fuertemente a Carabineros, ya en los años 90. O sea, esto no es nuevo, que se critiquen a los Carabineros, porque claro, no es simpático un carabinero, ¿cierto?, persigue a alguien y le pega un palo, ¿cierto?, porque está haciendo un desmán. No es simpático, pero a veces hay que hacerlo, porque no te queda otra. Sí, esa es la verdad. Oye, ¿y tú estarías de acuerdo que esa mano dura fuese, porque si fuese pareja, y tú ves que, por ejemplo, cuando hay una movilización del rechazo, los carabineros escoltan esa movilización, ahí están las imágenes, cuando hay una movilización del apruebo, ahí el accionar es otro. Entonces, si es mano dura y es pareja, uno puede hasta entenderlo, pero cuando tú ves que hay cambios, cuando tú ves que una movilización de carabineros, de camioneros, hay un trato distinto a otro tipo de movilización, pareciera ser que ahí también hay un tema que no está bien resuelto, o a tu modo de ver, eso ahí no hay fallas. No, mira, en general yo he visto, por lo menos en los videos, las marchas de rechazo original tienen que ser pacíficas. ¿Sí? No hablemos de las cosas como son, digamos. Que siempre va a haber en toda marcha, pero no es un grupo. Tú no vas a ver encapuchados con un palo tratando
de destruir una patrulla policial, como tú la ves con el rechazo. Sí, las imágenes están ahí, ¿no? Uno no puede. Pero hay imágenes en Providencia de un señor que se llama apellido Izquierdo, donde Eso, claramente se dio todo aquello que lo que dices tú, o sea, daño a la propiedad privada, daño a la gente. No era el único, eran varios. No, pero ¿qué pasa? Digo, esa es la mirada cegada que se tiene, ¿cierto? Es que Carabineros, las fuerzas especiales, anden con rifles de corcho, ¿cierto? Eso es lo que quieren. Y no va a suceder así. Por eso, la idea es que Carabineros no actúe para que lo demás, ¿cierto?, puedan hacer libremente. Y todavía no. Como lamentable que es, yo me quedo, entre otras cosas, con la declaración que hizo la testigo presencial, que dice que ella vio que el niño se tiró. Lo dice, el primer momento, lo dice. El joven arrancó y se tiró, ¿cierto? Y se tiró. Eso lo dice ella en el momento, a los pocos minutos que pasa el hecho. ¿Ya? Entonces, colgar así libremente, mire, lo que pasa es que me quedé en Carabineros, con las fuerzas especiales, porque empujó. Cuando un testigo presencial dice que no lo empujó, sino que se tiró, creo que es hacer un tema de algo que no es. ¿Cierto? O sea, la investigación está en curso, habrá que preguntarle a la propia víctima en este caso, que está en recuperación. No hay que decir es que por los sucesos de Manolo que un carabinero empujó, porque la testigo presencial dice que no lo empujó. Y hay cámaras que dicen, se ven viendo que es muy cuestionable que lo haya empujado. Si lo empujó, tendría que ser sancionado, porque este es un cuasi delito prácticamente. Pero mi impresión, después de haber escuchado a esta testigo presencial y después de haber visto los videos, es que no lo empujó. Que no lo empujó. Yo creo que eso está medianamente claro. ¿Ya? Entonces, aquí no hay una crisis de Carabineros, esto ha sido permanente, yo como decía, para terminar, porque en los años 90 siempre hay una crisis de Carabineros, porque están los videos que te decían que Carabineros actuaba mal, y era un gobierno democrático, digamos, y estaba el gobierno presidente defendiendo a los Carabineros en la calle, ¿cierto? Los defendía en la actual, ¿cierto? Y nadie hablaba de que violaba los derechos humanos el gobierno presidente, porque tenía muchas veces manos firmes contra la delincuencia o con los grupos, ¿cierto?, que hacen desórdenes públicos de tipo político. Nadie decía eso. Lo dicen ahora, ¿cierto? Ahora, por una conveniencia ideológica y política. Entonces, a mí no me extraña, y la gente tiene que tener claro que no siempre no va a ser simpático cuando persigue a alguien, ¿ya? No va a ser. Por eso el respaldo y el apoyo total, por lo menos, de la UDI de Punta Arenas a Carabineros de Chile, que se depuren las responsabilidades, por supuesto que se depuren. Bueno, o sea, que nadie quiere tener a alguien maltratador, pero sí, frente a la delincuencia, los demás, mano firme, y eso es así. Y si alguien se excedió, mira, y última cadena, el mismo día que pasó de Pionono, un carabinero con text cerrado, y les con text cerrado, y todos callados. Nadie, ¿cierto? ¿Quién apoya? Eso mismo que dice, mira, los niños, ¿quién apoya al carabinero con text cerrado? ¿Ah? Nadie. Perfecto. Bueno, tengo que ir. Ningún problema, que te vaya muy bien, Hernán, y hasta la próxima. Eduardo, ahí lo que plantea Hernán me deja un gusto medio amargo, porque en realidad también hemos visto que hay investigaciones y ha habido varios carabineros que han actuado mal, sobre todo en el ámbito represivo. Pareciera ser que está bien el esto de tener hoy día chilenos que no tienen la parte de su visión fue dañada, algunos completamente. Entonces, yo quiero escuchar tu opinión respecto a, efectivamente, y contextualizar el ámbito de las fuerzas especiales, porque es bueno hacer la distinción de una institución que tiene varios roles, pero pareciera ser que lo que se da en otros países acá no se da, porque, entre otras cosas, las fuerzas especiales están con una delegitimación, o sea, están deslegitimadas, precisamente porque su accionar no ha sido a rato ha sido medio arbitrario. Tu opinión respecto a, obviamente, lo que pasó, porque también hay que decir que ningún daño, ningún delito, no se entiende también por qué Carabinero destituyó a una persona simplemente por no llevar una cámara que es de la institución y llevaba una cámara privada. Tu opinión respecto a ese ejemplo, pero también sobre lo que estamos viviendo y cómo viviésemos de cara a una nueva constitución que también tiene que ver con el ordenamiento, no solo de principios de derechos que están en una carta, sino que también cómo se organiza el Estado, cada una de sus instituciones. ¿Cuál es tu opinión respecto a Carabineros en este último tiempo? Bueno, lo primero decir que
los países y Chile en particular necesita una policía de calidad, que respete los derechos humanos, que se ciña, ¿no es cierto?, los protocolos que son estándares en el mundo entero en esa materia. Y eso no está ocurriendo hoy día, obviamente. Y sí coincido que no es algo nuevo, esto viene de mucho tiempo. Este es una cultura instalada que tiene Carabineros, y yo la verdad es que no me voy a quedar solamente con el tema de que son las fuerzas especiales. En muchos lugares acabo de ver el rostro de un natalino que lo golpearon los Carabineros en la noche al detenerlo y lo dejaron totalmente ensangrentado. Ya ocurrió en muchas ocasiones. Tenemos casos en Puerto Natales de Carabineros que finalmente fueron sacados de la institución porque golpearon a un detenido. O sea, existe una cultura que viene desde la época de la dictadura. Carabineros, lejos de ser una institución policial, se transformó en una institución militar. Tiene una formación militar. Y fueron muchos los oficiales que todavía existen hoy día, no todos, pero muchos, diseñados con esa cultura, ¿no es cierto?, del enemigo interno. Es decir, los ciudadanos somos personas a las cuales se nos tienen que tener siempre bajo sospecha. Por supuesto, claro que hay carabineros, los rurales, los que están en la frontera, que tienen otro comportamiento, pero yo diría que en general hay una cultura instalada en Carabineros de que el chileno, la chilena en general son sospechosos, son delincuentes a los que hay que tenerlos ahí a raya. Yo diría que para avanzar en esto tenemos que despolitizar la agenda. Esto no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema del país. Y si queremos realmente llegar a concordar, ¿no es cierto?, en desarrollar una policía que esté a la altura de los acontecimientos mundiales, de respeto a los derechos humanos, de ser una policía que esté preocupada de la seguridad pública y no de la guerra interna, hay que obviamente avanzar, ¿no es cierto?, en crear una comisión de expertos institucionales, etcétera, etcétera. Que no lo hicimos tampoco nosotros en los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Así aquí por eso insisto que este no es un problema de izquierda ni de derecha, es un problema del país. Y Carabineros claramente hoy día no está dando el ancho. Hoy día hay encuestas que indican que más del 60% de la población desaprueba la acción de Carabineros. Más de un 60%. Hasta no hace mucho tiempo atrás era una de las instituciones con más credibilidad. ¿Por qué está pasando eso? Porque ha sido contumaz permanente que la acción de Carabineros es represiva, no es de control. Yo muchas veces aquí en mismo Punta Arenas, de repente uno veía en las protestas que Carabineros llegaba cuando ya estaba desatado, cuando ya se habían hecho los desórdenes, nunca pillaron a nadie, nunca prácticamente pudieron verificar quiénes fueron los que provocaron los desmanes, que no eran los que protestaban, eran seguramente pequeños círculos extra, ¿no es cierto?, institucional, que están en esa mirada. Pero yo diría que llegó el momento de colocarle el cascabel al gato. No sé si lo va a hacer este gobierno, a lo mejor el gobierno lo que quiere es sacarse este pillo y llegar hasta el final de su mandato sin tomar, ¿no es cierto?, las medidas que corresponden. Se ha evitado sacar al general que está a cargo, ¿no es cierto?, de la institución, al director, y Carabineros sigue haciendo de la suya. ¿Para qué vamos a hablar de los casos Capillanca, el tema de la Araucanía, el tema de la represión de las marchas y las protestas en Santiago? Es decir, el tema de la violencia de Carabineros en contra de los manifestantes no es algo aislado, es permanente. Por lo tanto, este tema de que ocurrió ahí en Pionono, que nuestro adversario político Ferreira dice que en realidad él tiene otra versión, da lo mismo. Si no estamos hablando solamente del caso Pionono, estamos hablando de cientos de casos. Hay más de 400 personas que sufrieron lesiones en los ojos, producto, ¿no es cierto?, de que se les disparó con balines decían de goma y al final tenían acero. El uso, ¿no es cierto?, de los pitones de lanza agua, el uso de los gas. Es decir, aquí hay una política represiva permanente en contra de la población porque Carabineros no está entrenado, no está habilitado, ¿no es cierto?, para trabajar en función, ¿no es cierto?, de la seguridad pública. Es una institución que marchan como los militares, tienen armamento como los militares y actúan como los militares. Y esa es una concepción que ya pasó de moda, que quedó en la Guerra Fría y que lamentablemente hoy día está penando en la ciudadanía de Chile y de Magallanes. Eso hay que cambiarlo. Gabriel.
En ese sentido, claramente, yo creo que estás de acuerdo que este es un tema nacional, o sea, en términos de saliendo un poco de la contingencia, claramente aquí han habido problemas de control, precisamente, tanto financiero, para no entrar en esos desfalcos que han ocurrido por algunos inescrupulosos, pero también tu mirada, quizás desde el punto de vista más profesional, yo creo que cuando el Estado, y eso es una discusión que va a estar en la Constitución, entrega el monopolio de las armas a las fuerzas especiales de orden y seguridad, que no es una entelequia, sino que también la conforman personas, ahí a rato a mí me surge la inquietud de que tiene que ser un examen más riguroso, porque en realidad no cualquiera está preparado, quizá de manera mecánica, para utilizar un arma o algo para poder controlar, pero también hay un ejercicio que tiene que ver con evaluar de una mejor manera las circunstancias y los contextos donde poder aplicar esa la medida de fuerza y que tenga una proporcionalidad. Y aquí hemos visto, y hay audios y videos por doquier, donde se ve que efectivamente a veces no se actúa con la proporcionalidad que se debiese, como está contemplado en la ley. Esa discusión, en ese sentido, ¿ustedes también creen que es válida darla de cara a este proceso constituyente que se va a iniciar? Eso tampoco quiero decir que esto va a ser postergado por un par de años hasta que tengamos resuelto aquello, sino que hay que hacer una agenda corta, pero también creo yo que también es un ámbito súper importante en términos del ordenamiento que esperamos en una nueva Carta Fundamental. ¿Qué piensas al respecto? A ver, partir señalando de que aquellos ciudadanos que optan por la carrera policial institucional y uniformada merecen todo mi valor y respeto. Son una institución formada, tal como señala, por personas, pero cuya formación y cuya forma de servicio público es muy distinta al resto y es muchas veces reconocida y sacrificada. Yo también siento, y quiero desmentir un poco lo que se ha planteado, de que hay gran apoyo ciudadano, a pesar de que cada vez menos, hay gran apoyo ciudadano a los carabineros. Y yo entiendo que en esa institución, por la forma en que se forman, además, por su escuela, hay gente honesta, hay gente buena, y de hecho es una policía que ha sobresalido en el Cono Sur, Latinoamérica, por temas de transparencia y por temas de honestidad. No obstante, graves accidentes que no hablan por la institución, sino que hablan más de ciertos dirigentes inescrupulosos, que también lo señalaste. Yo creo que Carabineros es parte de la patria y que gracias a Carabineros tenemos la república que tenemos, y de eso debemos ser más agradecidos y valorarlo desde los sectores sociales, políticos, y dejar de ponerlos en duda y dejar de ponerlos en jaque. Ellos tienen un rol que es el más difícil de una sociedad: el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio del uso de la violencia física, con un fin, con un único fin: resguardar nuestras libertades, resguardar nuestra seguridad. Si seguimos poniendo en duda eso, porque no digamos que ellos atienden a lugares donde hay manifestaciones pacíficas. Esta respuesta violenta, que es legítima, entendámoslo, está ocurriendo en sectores donde la respuesta es violenta. Ahora las protestas últimamente son políticas. Yo te aseguro que en esas protestas políticas no hay nadie de un pensamiento centro-derecha golpeando mobiliario público o personal de esa institución. Son de otro lado. No, pero también han habido protestas de sectores de ahora derecha, último te aseguro barrio alto de Santiago, donde eso se da. Golpeando carabineros, golpeando, claro, atacando a carabineros, mobiliario público, no. Porque los carabineros mobiliario público sí, mobiliario público. Sí, pero porque cada uno se hace responsable de su cuestión. Carabineros en esas protestas no han actuado con la represión, que finalmente es un principio de acción y reacción. A lo que voy es que sí, debiesen actuar de forma ecuánime. De hecho, el rol es mantener las libertades, mantener la seguridad de la ciudadanía. Pero un ciudadano de pensamiento cercano a la centro-derecha
va a respaldar siempre a este tipo de instituciones y no las va a atacar. Es parte del ADN nuestro respaldar eso. Y yo creo que ha faltado más fuerza de eso, porque si ellos representan al Estado, desde nuestro gobierno hasta nuestro sector político, debe haber un aval mucho mayor a su actuar, que yo creo que gran parte de lo que se le ha cuestionado ha sido oportunismo político, y por eso hago esa crítica. Pero ahí yo creo que me sorprende, porque hemos conversado en otras ocasiones, sí. pero una cosa, las defensas corporativas, separarlas, porque aquí, si es por eso, estaríamos ocultando los graves hechos de funcionarios de Carabineros que han ocurrido en Chile. Sí, pero yo te estoy hablando de la institución, no de funcionarios. Es que por eso mismo, graves hechos. Entonces, en ese sentido, está bien, un caso, pero cuando es una conducta sistemática, cuando yo, desde el punto de vista profesional, estudié ingeniería y no sé de ciencias sociales, ni mucho menos, pero creo yo, como el monopolio del uso de la fuerza, no es para entregárselo a alguien que con 2 años o 1 año y medio de formación, tú le entregues un arma para que pueda entrar a controlar el orden de seguridad. ¿Dónde están los controles desde el punto de vista, yo no lo sé, psicológico, de lo que significa el acompañamiento precisamente en una labor que no es trivial, que no es simple, que no es como dirigir el tránsito o acudir frente a un accidente, sino que estamos hablando precisamente donde hay desorden, donde efectivamente requiere tener un trabajo y una capacidad mental distinta. Entonces, cuando vemos que este carabinero que fue destituido de 21 años, o sea, ¿cuánto fue su formación? ¿Cuáles son las medidas de autoconocimiento, de autocuidado? Entonces, yo creo que ahí no podemos poner una venda en los ojos y decir que por defender la institución, da lo mismo como se llame, algunas de sus acciones no están conforme a los tiempos. Juan Francisco, sí, pero es que yo quiero marcar el punto permíteme, en lo institucional, porque si quiero puedo responder. dar 10 segundos. Doy el tiro, Gabriel, 10 segundos, para terminar la idea. Todos los argumentos que he dado han sido desde el punto de vista institucional. Han habido excepciones, y lo han dicho instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que no es un actuar común, que no es el actuar del molde, no es cultura institucional, son casos excepcionales. Y los casos excepcionales están condenados y están siendo evaluados. Eduardo. Sí, mira, yo no quiero dejar pasar esta especie de idea que plantea Gabriel, de que ellos son los que defienden a Carabineros, nosotros los que estamos de alguna forma atacando permanentemente. No, nosotros no estamos atacando a Carabineros. Yo he dicho desde un principio que Chile merece una policía a la altura de los acontecimientos del siglo XXI, con respeto a los derechos humanos, con respeto a las libertades, precisamente como tú lo has dicho, Gabriel. Y eso no está ocurriendo. Y eso es lo que se ha planteado. De hecho, el presidente Piñera lo primero que hizo cuando llegó, si es que se plantea el respeto a Carabineros, echó como a 10 generales de Carabineros, porque entendía que había un tema complejo, ¿no es cierto?, al interior de la institución. El tema, ¿no es cierto?, del Paco Gate no es algo trivial. Cuando una parte no menor de la oficialidad está comprometida con un desfalco, con el robo de dineros que son de carácter público, eso no es algo que está ajeno a la institución. Eso ya es parte de la estructura. Hay una institucionalidad que está mirando para el lado. Entonces, se requiere una policía que tiene que ser reestructurada, obviamente con la participación de la propia policía, si no se trata de dejarlos a un lado y después decirles esto es lo que tienen que hacer. Pero claramente hoy día la policía no está dando el ancho para este nuevo siglo XXI, ¿no es cierto?, que tiene aspectos en que los derechos humanos para la gente es fundamental. La gente hoy día no se siente protegida por Carabineros. En muchas poblaciones pobres no están los Carabineros, no llegan, la gente reclama. Están en Providencia, cuando hay problemas, ¿no es cierto?, en Providencia llegan todas las patrullas, llegan todos los oficiales, resuelven los problemas, la gente se siente segura, pero no están en los lugares donde hay pobreza, donde hay dificultades, donde pampea la delincuencia. De manera que sí, efectivamente, creo que Carabineros necesita un nuevo rol, necesita una reforma estructural, porque, insisto, la cultura instalada en Carabineros no es de una policía, es de una institución militar. Ellos ven a los ciudadanos como alguien que hay que golpear. Tú, de antes me escuchaba Ferreira, si alguien se está portando mal hay que pegarle un palo, pero por Dios, eso no es la labor de una policía. La policía tiene que contener, para eso se le dio la capacidad de tener las armas y el entrenamiento y el equipamiento para poder hacer lo que no hace efectivamente un delincuente. De manera que yo creo que
hay que hacer algo ahí con la policía que está perdiendo credibilidad. Debate abierto, precisamente, dado los últimos acontecimientos noticiosos. Estamos ya concluyendo el programa. Desearles un buen fin de semana, seguir cuidándose. No olvidar que pronto, el 25 de octubre, tenemos un plebiscito donde debemos hacer el esfuerzo para participar, un hecho histórico, independiente de su opción. Que apruebo o rechazo es un ejercicio de la democracia que debemos promover y convocar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima, en Pauta Semanal. Muy buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.